Los audios que demuestran que Villarejo ha mentido a Pablo Iglesias. Los del FRAP aguantaban 500 hostias sin hablar de Tuve, a los que luego fusilaron, ¿vale? Entre algunas cosas. ¿Ha torturado usted a alguien? Le ha preguntado esta mañana Pablo Iglesias a Villarejo en RAC 1. Jamás. Ha contestado el comisario jubilado intentando esquivar el tema, pero Villarejo miente. Crónica Libre desvela en exclusiva la confesión del policía sobre las torturas a miembros del FRAP, que ha dicho que él nunca hizo, y otras organizaciones antifranquistas. Julio Pacheco y Rosa García Alcón son dos de las presuntas víctimas que lo han identificado judicialmente como su torturador. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! El señor Villarejo ha sido protagonista esta semana, ha sido tendencia varios días, ha estado en RAC 1 y bueno, estuvo con el señor Artur Mas, lo estuvimos viendo, y bueno, pues también ha tenido un cara a cara con Pablo Iglesias, pues una de sus víctimas, digamos, Villarejo es uno de los reyes de las cloacas. Pero es verdad que gracias a sus audios, que él grababa absolutamente todo, y que no sé si algunos filtrados interesadamente, otros que en las diferentes denuncias, pues digamos en los discos duros o en esos registros han conseguido, pues hemos descubierto cómo funcionan las cloacas del Estado, con esa pata política, esa pata de las fuerzas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también, y creo que este es el mayor descubrimiento, lo importante que es la pata mediática. Y prácticamente pues este señor se lleva pues con la mitad de los periodistas del país y le soltaba mierda de tal manera que al final todos esos montajes policiales que se hacían pues eran recibidos de buena gana y aplaudidos por los directores de esos medios, como en el caso del señor Casal, y también bueno pues por los directores de los programas o de las cadenas, como el señor Ferrera, aunque sean muy burdos, fueron con ellos. Y otras muchas cosas gravísimas y básicamente, aunque hay que coger entre pinzas todo lo que dice este señor, a saber, ¿no? También, pero lo grave de todo esto es la naturalidad con la que habla de cosas gravísimas. Bueno, antes de ir con el cara a cara de Pablo Iglesias y Villarejo, aquí soltó un bombazo tremendo con el asunto del Real Madrid, Florentino Pérez, el miedo que le tienen los jueces a Florentino Pérez, y bueno, como está todo el caso de Negreira en el Barça, pues también dejó la bomba de cómo compraban también árbitros antes o sobornaban para ganar partidos, de sobornar a los árbitros, ¿no? Claro, esto ha llevado a una denuncia inmediata del señor Florentino Pérez, que ya hemos visto que tiene como buena relación con parte de la judicatura. Pero bueno, vamos a ver la acusación que hizo y el comunicado del Real Madrid o de Florentino Pérez, que bueno, aquí era contra Florentino Pérez, contra el Real Madrid. No sé, pero el comunicado lo ha hecho el Real Madrid firmado por Florentino Pérez. Vamos, todos los presidentes de... ¿Florentino Pérez también? Bueno, de alguna manera el Real Madrid ya antes de eso ya había detectado lo mismo. El Madrid no se ha judicializado, en el caso del Barça sí. Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Es imposible judicializar algo que afecte a Florentino Pérez. Y ojo, es que de esto mismo hablamos antes que hablar el señor Villarejo, que tiene un manto de protección brutal. Prácticamente están todos los casos de corrupción del PP, o por lo menos aparece por ahí, pero no le pasa nada. Es como el señor Aznar y Esperanza Aguirre. Ese triunvirato es impresionante. Y bueno, vamos a ver qué más dice. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo, porque, pues fíjese, yo, el malogrado... Se acaba de... Bueno, él ya porque se da por muerto prácticamente, pero ¿no? Luego dice que lo van a suicidar. Y en este caso, bueno, pues quien se enfrenta a Florentino Pérez es un suicidio y, bueno, pues él parece que se va a enfrentar y va a ir a los jugados contra el señor Florentino Pérez. El malogrado Rubalcaba, que era el forofo. Bueno, hombre, un seguidor del Madrid acérrimo. Bueno, por eso le digo, era no seguidorísimo. Bueno, increíble. Y me decía, no se te ocurra nunca ir al palco del Real Madrid, que aquello es un estudio de televisión que vamos, dice, eso es tremendo. O sea, Florentino es intocable, ¿no? Intocable. Bien. Primero lo fue el señor Botín y ahora le ha ocupado ese puesto Florentino y él sabe por qué. Bueno, ahí deja como alguna duda. Bueno, lo que ha hecho el Real Madrid es hacer un comunicado. El Real Madrid responde a las acusaciones de Villarejo con una denuncia. Florentino Pérez ha dispuesto a la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en RAC 1. Es decir, que según las propias palabras de Villarejo, se ha suicidado al enfrentarse judicialmente, que parece que va a ser así que bueno, todo pinta a que Villarejo va a tener otra causa más y seguramente la pierda. Así que bueno, antes de ir con ese cara a cara que vamos a ver ahora y que vamos a intentar desmontar, bueno, no lo hemos hecho nosotros, lo han hecho en Crónica Libre, algunas de las mentiras que dijo también el señor Villarejo, que aquí lo veis, que bueno, está aquí con Mon de RAC 1, bueno, y entra o Pablo que Pablo Iglesias, que además es periodista, pudiera preguntar y pudiera hablar con usted
Usted no ha puesto ningún inconveniente, Pablo Iglesias tampoco, y por tanto saludo a Pablo Iglesias, que está... Esto de... Sí, me tiene a su disposición, después de haberle hecho la vida imposible, de haberle jodido, sí, me tiene a su disposición, es decir, ese toque fanfarrón es espectacular del señor Villarejo. També amb nosaltres, al Món RQ. Hola, Pablo, bon día. Buen día. Comisario Villarejo. Señor Villarejo, buenos días. Buenos días. Le quiero leer una cosa del diario El País, una cosa que publicaron en julio de 2022. Dice: el modus operandi de la denominada policía patriótica siempre es el mismo. Primero, elaboran informes escritos, la mayoría sin sello ni firma, con pruebas incriminatorias hacia determinados dirigentes políticos o partidos, muchas de ellas falsas o poco contrastadas, y antes incluso de convertirlas en denuncias ante los tribunales, se filtraban a determinados medios de comunicación. ¿Usted podría confirmar que este es el modus operandi habitual? Pues lamentablemente sí, y además es el modo que fundamentalmente emplea el país, ¿no? Que es el diario, digamos, oficial. Aquí una cosa que hace en toda la entrevista es le echa mierda a todo el mundo, pero al país, al PSOE y tal, porque no nos equivoquemos, también las cloacas, el PSOE también ha intervenido, ¿no? Y es como parte también del plan. Es verdad que a la derecha se le ha ido de las manos el asunto. El gobierno de Rajoy, pues ocurrió todas las cosas graves que conocemos y de manera bastante impune, y también los medios de comunicación, pero esto es algo en el que el PSOE también ha intervenido. Bueno, yo creo que existe una relación perversa, si me permite el término, entre periodistas, policías, fiscales, guardias civiles. Esto que dices es totalmente verdad, porque lo hemos se comprobado necesitan todo, de otros, si hemos seguido un poco la actualidad. Para exagerar, digamos, la alarma social, filtran para que se publique, y los periodistas necesitan a esas fuentes para alimentarlos día a día. Con lo cual, partimos del axioma de que lo que no se publica no existe, y de ahí que se engordan los temas sin contenido y sin base judicial. Lamentablemente usted lo ha sufrido en alguna ocasión, no digamos el caso Dina, etcétera, etcétera, en donde no hay nada judicial, pero sin ¿Qué cara dura tiene este señor? Dice, usted lo ha sufrido, ¿no? Sabéis que esto funciona así, lo ha sufrido con el caso Dina, cuando él ha sido el que ha facilitado, entre otros, él dice, ¿no? Y parece que puede ser así, que alguien del entorno del PSOE se lo dio a él para que lo repartiera entre los medios de la derecha y atacasen a Podemos. Ya veis que incluso los jueces acusan a Pablo Iglesias del caso Dina, es decir, quien fue víctima, porque recordar que de ese robo de móvil que le hicieron a Dina, al final acabó en las manos de Villarejo y lo repartió en diferente manera, entre otros, Eduardo Inda en Oki Diario, que le agradecía, que dice: menudo verano me he pegado con la tarjeta que me has pasado, que con la tarjeta SIM o la tarjeta no sé cuánto. Bueno, de ahí se salió lo de Echenique cantando una jota, lo de la minga y todo eso. De ahí se sacó la conversación en un grupo, te azotaría hasta sangrar, a Marilo Montero, ¿vale? Fijaros el uso que le han dado a eso. Todo esto de sacar información de grupos privados, donde, bueno, yo no digo que esté bien, pero en grupos privados ya sabéis también como el uso a veces, bueno, hay personas que hacen broma en esa dirección, y básicamente lo que se ha hecho de todo lo que se consiguió de esas conversaciones, de esa tarjeta, aparte de información privada, pues lo que querían y lo que se usó y se lleva usando durante años para atacar principalmente o a Pablo Iglesias o a Podemos. Y han sido capaces de dar la vuelta para que el culpable del caso Dina sea el propio Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, que al final han sido capaces de intentarlo, y con García Castellón también, bueno, pues sigue ahí, pero evidentemente es que es como un principio de transposición exagerado jurídico, ¿no? Realmente quien ha sufrido ese robo de tarjeta pues ha sido Podemos en general, y Pablo Iglesias en concreto, porque fueron a robar el móvil a Dina porque era asesora de Dina, y él juega mucho a la confusión y tal, y luego eso pues echa como también balones a como que la izquierda, ¿no? Y en este caso puede ser que el PSOE también tuviera responsabilidad. Luego se eleva a la categoría de tragedia algo porque determinados medios le interesa que la opinión pública se sienta. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con eso. Claro, ¿Estás de acuerdo? Pero eres uno de los protagonistas, o no, el intermediario, ¿no?, de todas esas patas de las cloacas. Mencionaba usted el caso del teléfono móvil de Dina Gusselhan. Alguien le roba el teléfono móvil, y un periodista que se llama Alberto Pozas, que efectivamente trabajó en la Secretaría de Estado de Comunicación dependiente de Pedro Sánchez y fue director de Interview, le entrega a usted ese teléfono móvil, el contenido de ese teléfono móvil, entiendo que con esa voluntad, para que usted lo filtrara a determinados medios de comunicación, porque bueno, de hecho acabó en OK Diario. Si me permite, parto de una base. Yo, por lo que he sabido, tengo mis dudas de que realmente ese teléfono se lo robaran en realidad. Pero bueno, eso es un tema
en el que no quiero entrar. Sí, porque... sí, claro, seguro. Sí, fue Dina la que se lo dio. Toma, para que filtren mis cosas ahí. En fin, tremendo. Está, digamos, su judice. Alberto Posas es una persona con el que no tenía especial relaciones. He tenido relaciones mucho más intensas con otros medios, con otros directivos, con otros editores. Lo suficientemente habilidoso no para decirme, toma esto y filtralo. O sea, el argumento suyo es, oye, este tema puede que haya un interés policial y tal, en el tema me han dado esto, ¿quién te lo ha dado y tal? ¿No? Me lo han dado una fuente anónima y tal. Entonces yo lo que hago es que lo transmito y le doy una cosa, analizo por encima más o menos el contenido, veo que son temas más que nada íntimos. Bueno, y empiezas a repartir el juego, ¿no? Es decir, que esto es una de las cosas tremendas. Él, bueno, va como de inocente cuando él es el que repartió y el que durante años lo ha estado haciendo. Desinformación, informaciones privadas, bueno, todo lo que respecta a las cloacas de manera no muy democrática. Aunque él siempre dice que es para defender España y la democracia y todo eso. Que es bastante inverosímil. Claro. Que Dina entre información donde hay información íntima de ella con su pareja, le roban el teléfono móvil. Además lo denunciaron, él y la pareja. Sí, ahí hay información que puede hacer daño a Podemos. Y después de muchos periodistas rebuscando en todo eso y muchos policías, descubren que no hay absolutamente nada más que elementos personales que afectan a la señora Dina Busselham y Pablo Echenique cantando una jota que se hizo famosa en las redes sociales y materiales de ese estilo. Creo que es un ejemplo de cómo funciona lo que dice El País y lo que confirma el señor Villarejo. Esto es básicamente material para periodistas. Y aquí es donde viene mi pregunta. Yo creo que en España hay dos tipos de periodistas. Los que han trabajado con usted y los que no han trabajado con usted. Está por ver cuál de estos dos grupos es mayoría. Yo lamento no coincidir con eso, porque ahí tiene los ejemplos claros y evidentes de que todos los días se están filtrando secretos y cosas que yo no tengo nada que ver. Yo he estado 3 años y medio en prisión. Es que tú ya estás retirado. Y a mí me achacan todas las filtraciones que ha habido. Sí, pero hasta 40 años. Hasta que no he salido, afortunadamente, he tenido la mínima posibilidad de tener, digamos, acceso al sumario, etcétera, etcétera, y de tener relaciones, no lo niego, con viejos amigos de todo el CNI, de toda la policía. No he empezado a conocer algunas de las tripas de mi propio archivo. Entonces, los periodistas no son los que han trabajado o no trabajan conmigo. Hay periodistas honorables y periodistas que son publicitadores de su amo. Esa ha sido siempre mi impresión. Es decir, yo he sabido de informaciones nucleares que han manejado medios muy serios, me he dicho no, porque me quitan la publicidad o tal, o no puedo, o tal. Por lo tanto, lamentablemente ese periodismo de investigación tan importante durante la transición y que tanto sirvió para fortalecer la democracia, se ha perdido. Esa es mi impresión. Sí, pero en el modelo PISA, lo que usted mismo ha reconocido... PISA yo no intervino. Sí, pero es un modelo. Es como esto es básicamente basura, sin ningún tipo de recorrido judicial, que sin embargo puede hacer mucho daño reputacional. El informe PISA, Ana Terradillo, que hemos hablado hace un rato de ella, fue quien lo difundió en la cadena SER, ¿vale? Pablo Iglesias S.A., donde era todo mentira, ¿no? Y de hecho hasta Villarejo decía, te has metido una bacalá. Y de hecho ahí se conecta con todo lo de el señor Rodil y bueno, toda esa red de extorsión de venezolanos a miembros del gobierno de Venezuela, de PDVSA, etcétera. Y esto es PISA, que además es un acrónimo de Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Básicamente un montón de recortes de prensa que dicen a Iglesias y a Podemos les financiaban las terribles dictaduras de Irán y Venezuela. ¿Qué más da que sea mentira si podemos poner a todas las televisiones y a todos los periódicos durante años? Yo le quiero señalar algunos nombres propios de periodistas y preguntarle si han trabajado con usted en estas claves y que me conteste sí o no. Ana Terradillos. La primera. Perdón, trabajar conmigo implica haber tenido relaciones, porque trabajar conmigo es decir, ni he cobrado ni he pagado a ningún periodista, por lo tanto he mantenido relaciones pues como todos los... Pero habéis sido socios de cobrar de diferentes sitios. Ahí la conversación con Ana Terradillo es, pero tú has... bueno, hablan como en clave, ¿no? Por si le estaban grabando o él mismo grabando, pero... ¿Cómo le decía? ¿Te anda de comer o algo así? Sí, algo hemos comido, no sé qué. No sé qué, y bueno, hablan así como en clave de quién le pagaba por dar información o no información. Digamos, como ya he dicho, como la inmensa mayoría de los fiscales de este país, de los policías y tal,
que continuamente mantienen relaciones y filtran, ya le digo, mis piezas secretas han estado saliendo cuando todavía solamente las tenía el fiscal, ¿no? Y han salido publicadas con antelación. ¿He conocido a Ana Tarradillo? Sí. Ana Quintana, claro. Bueno, la vida de que era soltera, imagínense si son años, ¿no?, de relaciones. José María Olmo. Menos, poca relación. Esteban. Lo conocí a partir del montaje que me hicieron con lo del pequeño Nicolás y todo aquello y tal. Esteban Urreistieta. Sí, también le conocí. Sí. José Manuel Romero. Romerito, bueno, alguna vez, algún cafelito y alguna cosa. José Antonio Hernández. Bueno, Antonio Hernández fue el único periodista que me visitó en prisión, porque el único que el juez autorizó, qué curioso, que era del País, ¿no? Otra vez El País, ha visto El País. Por ahí, bueno, han dicho del Confidencial, del Mundo, de la televisión. No sé si Eduardo Indo también lo nombra, pero bueno, ese también es como amigo del alma. El único periodista de todos los que me habían solicitado una entrevista, el único que el juez entendió que tenía derecho a ello. Pero no tengo con él demasiadas relaciones, salvo esa, y haberle hablado con él en alguna ocasión antes de ingresar yo en prisión. Y uno que por lo visto le debe usted algunas comidas, Antonio García Ferreras. Antonio, bueno, sí, Antonio me debe algunas, bueno, eso, vamos, fue un buen dardo en directo que hice, porque llevaban varios días en la puerta de mi casa, cuando mi hija pequeña iba a salir y tal, dejarme tranquilo, cuando queráis vosotros, yo cada vez declaro y tal, y como en un momento determinado estaba mi amigo Antonio, digamos, en directo, aquí está en directo, tal, y Antoñito, coño, me debes una comida, que la última la pagué yo, ¿no? Y tal, pues, se alteró, y luego además con lo que creo que ha salido, que creo que publicó una amiga de ustedes, una tal Patricia, o creo que se llama así, Patricia López, o así, de esa... Sí, habla Patricia López, trabaja en Público, ahora en Crónica Libre. De hecho, vamos a ver cómo la propia Patricia López le desmonta una de las mentiras que dice en esta entrevista. Charla que yo tengo con él, donde le advierto, claro, es que, sin embargo, lo que se publica es todo lo contrario. Villarejo filtró lo de tal, no, yo le advierto que lo del tema ese es una gilipollez y que era mentira y él lo reconoce y él lo reconoce, dice, lo voy a dar. Él lo dice, pero insisto, esa cuestión que, por cierto, a partir de entonces odio tremendo, vamos, sé que ha habido varias reuniones a ver cómo aniquilamos a este hombre, pero yo al final soy un mero observador de la vida, ¿no? Sí, un mero observador de la vida, dice. Claro, evidentemente, después que han ido saliendo los audios, pues no le habrá hecho ni pizca de gracia a los que salen ahí, y habrá cambiado la relación, algunas veces amistosa, con una relación de odio, ¿no? Exagero, ¿no? ¿Tiene usted más conversaciones con Ferreras grabadas que le comprometan así? O sea, que veamos a un periodista saber que un material es basura y que lo va a publicar. Yo he comido bastantes veces con el señor Ferreras, y lo he dicho y lo repito mil veces, aunque no les interese a muchos que se lo crean. La inmensa mayoría de las grabaciones que existen y que a mí me requisan es una copia de las que el CNI me hacía desde el año 2000, que yo acepté que monitorizara mi vida. Hay algunas grabaciones que yo no tenía conciencia de que existían, como aquella famosa comida que casi le cuesta el puesto a la ministra doña Dolores, y tal, Dolores Delgado, que no tenía ni idea, porque era efectivamente una comida tal. Entonces, a mí me gustaría tener una copia de mis archivos que después de 6 años nunca me han dado. Imagínese un Estado de Derecho en teoría garantista, con el principio fundamental, que es el principio contradictorio, donde lo que tiene el fiscal para acusarte tiene la defensa para defenderte. Pues yo todavía no sé. Fíjese, creo que ya son 60 piezas y la inmensa mayoría están secretas todavía después de 6 años. Inaudito, ¿no? 2 preguntas para terminar. Usted ha sido policía muchísimos años, empezó en la lucha antiterrorista, en la lucha contra ETA. Esta pregunta se la tengo que hacer. ¿Ha torturado a alguien alguna vez? Pues no, jamás. Es más, imagino que lo dice por esa campaña que ha organizado su partido de reivindicar esa denuncia de un señor del año 75. Estoy deseando que me citen para demostrar que yo jamás estuve en los grupos de FRAP ni de Grapo. Yo sí estuve en los grupos antiterroristas de ETA. Por lo tanto, lo que dice no se que les torturaba. Se les torturaba. Mire, en las torturas que he visto, eso de
temas de eléctricos y tal, no, jamás. Yo jamás lo vi. La bolsa así, el agua así. Eso jamás. Puñetazos. Eso lo inventó la CIA, creo que se llaman. Eso lo inventó la CIA, que se lo trajo a España al CSET y tal, y luego al CSI y tal, y que fue lo que luego lo distribuyó fundamentalmente. No aprendemos cosas malas de los americanos. Los que han tenido algunos problemas. Bueno, vamos a parar aquí. Yo creo que la parte más interesante es esta primera parte, ¿vale? Pero precisamente aquí, que niega rotundamente, como habéis visto, que él nunca ha participado en tortura, pues aquí pues le ha desmentido precisamente Crónica Libre, el medio de Patricia López, y los audios que demuestra que Villarejo ha mentido a Pablo Iglesias. Los del FRAP aguantaban 500 hostias sin hablar de Tuve, a los que luego fusilaron, ¿vale? Entre algunas cosas. ¿Ha torturado usted a alguien? Le ha preguntado esta mañana a Pablo Iglesias a Villarejo en RAC 1. Jamás. Ha contestado el comisario jubilado intentando esquivar el tema, pero Villarejo miente. Crónica Libre desvela en exclusiva la confesión del policía sobre las torturas a miembros del FRAP, que ha dicho que él nunca hizo, y otras organizaciones antifranquistas. Julio Pacheco y Rosa García Alcón son dos de las presuntas víctimas que lo han identificado judicialmente como su torturador. Parece que eso, pues hay gente que le ha denunciado, ¿no? Recientemente a este tipo pues como torturador, ¿no? Ya en los primeros años de democracia, pero él entró ya con la dictadura, ¿no? Y luego pues se hizo sindicalista de grupos policiales, etcétera. Bueno, no vamos a ir directamente al audio, y de hecho vamos a dejar aquí la transcripción, como suele hacer Crónica Libre, para que si no se escucha bien la podáis leer, ¿vale? Y fijaros la confesión que hace aquí el señor Villarejo. No sé si será uno de estos audios o realmente aquí, como es una de las entrevistas o de los encuentros con Carlos Enrique Bayo, también de Diario Público, pues quizás fuera el propio Carlos Enrique Bayo el que la grabase. La peor gente formada en el barrio de terroristas no tenía ninguna base política. Bueno, aquí se puede leer, ¿no? Dice que la gente de ETA era la peor formada políticamente y que los del Fraile Grapo pues tenían un nivel político muy, muy superior, ¿no? O sea, así como el FRAP, el Grapo y tal, era gente con una formación de la joya dura, como la madre de los parió y gente con tal, esto, enseguida. ¿Te acuerdas de la película que se llama Días Contados? Días Contados, que estaban bastante bien, reflejando eso, ¿no? El trabajo no tenía ni puta idea de nada. Carlos, sí, pero tú te ves, yo creo que poca formación eran chavales que los alienaban diciendo, que no sé qué, que hay que salvar la paz, no sé qué. Y claro, y en el momento de que no hacía nada, la primera hostia, el juicio, porque yo hago una hostia y otra. Bueno, aquí dice ya que él a la hostia está hablando de terroristas de ETA, que a la mínima que le daba un par de hostias, pues ya se chivaban y tal, cosa que los del FRAC y el Grapo necesitaba darle 500 hostias, ¿no? Pero bueno, ahí va la primera vez que dice que él ha participado en golpear en este caso a terroristas, ¿no? Para que confesasen. Entonces, no te lo voy a negar, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces teníamos media hora que era la cita de seguridad. Entonces teníamos media hora para sacarle al pavo donde estaba, si necesitas para coger a nuestro comando. Entonces tenías que aliviar un poco. Pero vamos, nunca he visto de verdad, si te digo, que si temas de eléctrico, de verdad, eso, yo no lo he visto. Y yo creo que ahora, hostia, una mano de hostia, es tremenda. Dice que el tema eléctrico no, pero que su manta de hostia sí, lo confirma. El del Fra y el otro. Soy el soldado, no sé qué, el nombre tal, y me acojo a la Convención de Ginebra, soy un militar, pero no sé qué, y ya le podría dar 500 hostias, que el rapero, el general, este abría el tipo, la gente dura, lo trinquea, recibido Fernández Escobar, a Faena, todo esto que luego lo fusilaron, tal, él me dieron un cobrajo porque tuve a uno de ellos que con una granada de mano y me dio una hostia y se la cogí en la mano. Y fijaros el personajaco. Bueno, pues evidentemente ahí él mismo confiesa que sí que ha participado en torturas, no eléctricas, que lo dice ahí como has dicho en las dos partes, pero sí que incluso presume, ¿no?, de haber detenido a gente que ha sido fusilada en la transición o durante el franquismo. Y luego también comenta aquí, a lo largo de la comida, el comisario Villarejo habla también de la banda terrorista ETA. Con ETA seguí trabajando mucho porque viajé mucho cuando estuve excedente en Sudáfrica, a Uruguay, porque Manolo Ballesteros, comisario de jefe de información 80, me pidió que montara infraestructuras allí. Ahora vamos a escuchar esto y yo creo que con esto ya es más que suficiente. Los 35 años
que estaba establecido, 10 de castigo, 10 precedentes. En fin, entró en el 72, ¿eh? Yo terminé con esta en el 82. Un antiterrorista, en el 77 me vengo de ahí, lo meto con esa, nosotros éramos, al principio éramos 9. Eran 9, mataron a 4. Y uno se suicidó. Y uno se suicidó, bueno, no se mató, afortunadamente, todavía por el mar del norte, y luego... Bueno, luego siguió ahí trabajando, como dice ahí. Yo no sé si seguir trabajando es que colaboraba o qué mierda. Pero bueno, ya terminamos de leer esto. Villarejo también habló del periodista Bayo y el abogado Manuel González de uno de los casos de los que la tortura acabó en asesinato. El caso de Zabalza, que murió ahogado en una bañera y tiraron a un río intentando parecer que se trataba de un suicidio. Efectivamente. No, te quiero decir que yo hice un trabajo con Fernando cuando nos conocíamos, con una investigación me encargaron la investigación de Zabalza, que es un conductor de ¿verdad? Y que dicen que se tira al río, está en el último, se pasa en la bañera, se pasa y tal, así. Bueno, sobre esa investigación, sobre tal, que yo me lo pidieron, luego hablé con Fernando y no lo voy a dejar en el río, pero las amebas lo descubrieron, porque claro, cuando tú estás ahogado ya no te entras con los pulmones. Y cuando se hace la diagnosis, no había amebas del río Urumea, creo que para el tema, ¿no? Ahí descubrieron que eso había sido así. Intentaron pasar por un suicidio y fue, bueno, pues tortura y todo eso. Y bueno, en fin, puede ser que pueda parecer gracioso o que o decir que es como Torrente, pero lo que está claro es que este tipo es un tipo sin escrúpulos y que lleva años, y creo que esto habla fatal de nuestro país, que este tipo sea como el referente de todos los temas internos de las cloacas, pero que tiene relación fluida con medios de comunicación, con políticos a nivel máximo, ministros, presidentes de gobierno, y que esto es historia de España, así que al final esto nos califica también como país democrático, que este personaje pues haya sido el rey del mambo, ¿no? Dentro de los cuerpos policiales, y que también es verdad que de rebote, gracias a, no sé si por chapuza, por lo que sea, al grabar todo, pues nos enteramos de sus andanzas, y luego por más que sea un cínico, que lo es, y que sea narcisista, que lo es, y chapucero, que parece que también lo es, la información que sale de su boca o de sus audios es muy interesante, porque si no, no la conoceríamos. Así que nada, bueno, interesante cuando menos. Si os interesa verla completa, bueno, pues la podéis ver, no sé si en RAC1, creo que también la ha publicado en el canal de Pablo Iglesias. Pero vaya, personajaco y tremendo, ¿no? Que al final muchos de los colaboradores pues sigan impunes, incluso como a él le daban medallas, pues también en la cloaca mediática, que es la que más nos interesa a nosotros, también los ascienden de puestos, como Ana Terradillos, y bueno, ya los reyes del mambo de la tele son los socios de este tipo. Ana Rosa, su amiga, Ferreras y tal, bueno, Eduardo Inda, y ahí siguen, no hay quien los mueva. Pero bueno, tenemos que verlo porque Villarejo es personajaco y bueno, un cara a cara con una de sus principales víctimas, pues yo creo que era bastante interesante. No sé si también habrá habido polémica, ¿no? Que si lo blanquea, no lo blanquea, bueno, no lo sé. A mí me parece interesante, pero evidentemente tampoco no me hace ninguna gracia el tipo, y creo que también hay que coger entre pinzas las cosas que dice, y luego también que él siempre lleva el asco a su sardina y quiere como que al final lo consigue, ¿no? Es simpático, graciosete, no sé qué, pero un tipo para echarle de comer aparte. Pero bueno. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.